sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, con gratitud, con regocijo, te damos muchas gracias por esta oportunidad de estar reunidos esta mañana y muchas gracias por esta entrada siempre abierta que tenemos al lugar santísimo, al trono de la gracia, en virtud de la obra, de la muerte, de la eficacia de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por poder cantar. Sabemos que un día, como cantamos recién, cruzaremos el río. Probablemente algunos no todos moriremos, dice la Escritura. Probablemente algunos serán arrebatados, transformados y arrebatados, porque estarán vivos cuando el Señor Jesús regrese. Pero un día todos despertaremos en tu presencia en una manera u otra, revestidos o desnudados. Te agradecemos por esa certeza en el corazón. Y ahora gracias por poder abrir nuestras Biblias, por poder prestar atención a lo que tienes para nosotros esta mañana. Háblanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. El domingo pasado introducimos el mensaje hablando de la nube de palabras, ¿verdad? Las nubes de palabras. La nube de palabras es un recurso gráfico que se utiliza hoy en día, ¿verdad? Como resultado del análisis de un discurso o de una encuesta, de cierta publicidad. Uno puede hacer una encuesta y luego ir a un programa especial en internet y de ahí surge la nube de palabras que destaca los conceptos más importantes de esa encuesta, los resultados más importantes. O también se puede analizar el discurso de una persona, el discurso de un político, el discurso de un filósofo, el discurso de un educador, ¿verdad? El mensaje de un predicador. Tipear todo el mensaje, introducirlo en ese programa y resulta una representación gráfica donde se destacan las palabras más utilizadas. Y eso da la pauta de cuál es el tema, de cuál es el tono, el tenor de ese mensaje, de ese discurso, de esa predicación, de esa encuesta. Si nosotros tuviéramos que destacar las palabras más importantes de este pasaje introductorio de la segunda carta del apóstol Pedro, como dijimos el domingo pasado, esas palabras serían tres. La palabra como, que aparece en el versículo 3, la palabra también, que aparece en el versículo 5, y la palabra porque, que aparece en el versículo 8. Dijimos que como, ese término como, que aparece en el versículo 5, podría ser interpretado, definido como debido a que. Debido a que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe estas cualidades que paso a detallar a continuación. Porque si lo hacen, entonces llevarán una vida fructífera. Pero si no lo hacen, llevarán una vida vana, una vida sin sentido. Esa es la columna vertebral, el meollo de lo que Pedro está tratando de decir a sus lectores aquí en los primeros versículos de su segunda carta. Debido a que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad les han sido dadas por su divino poder, ustedes esfuércense por añadir a la fe estas cualidades. Si lo hacen, eso no los dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y mencionamos el domingo pasado que le íbamos a prestar especial atención a esas tres partes de ese discurso, de ese pasaje introductorio. Hoy vamos a prestar especial atención al versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hay dos cosas que encontramos en este versículo en las que nos vamos a detener. En primer lugar, la provisión que Dios nos ha dado o que Dios ha hecho. Lo que Dios nos ha provisto. ¿Qué
¿Qué declaración tan tremenda tenemos aquí en el versículo 3 del capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y lo repetiré muchas veces porque tengo el propósito que durante la semana esa frase aparezca una y otra vez en sus mentes. Tenía un amigo que profesaba conocer a Cristo en un tiempo que era soltero, venía frecuentemente al apartamento donde yo vivía y él estaba ahí fluctuando entre dos pensamientos, tenía un corazón dividido y cada vez que se iba yo le decía, no te olvides que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Y un día me dice, ¡basta! No me digas más, durante toda la semana está esa frase en mi mente. Justamente eso es lo que quiero. Así que meditemos en esa tremenda verdad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Verdad? Parece una declaración temeraria, ¿no? Temerario es el término que aplicamos cuando alguien se atreve a afirmar una cosa sorprendente, una cosa atrevida, ¿no? Le decimos, ¿y cómo te atreves a afirmar semejante cosa? ¿Cómo te atreves a aseverar semejante declaración o semejante concepto? Acá también lo decimos. ¿Cómo Pedro se anima a declarar con tanta seguridad que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder? Es una declaración tremenda y ojalá que meditemos y actuemos en base a esa certeza. El domingo pasado lo mencionamos y dijimos que en oportunidades ante la crudeza de las batallas espirituales a las que somos introducidos, ante la frecuencia de nuestros fracasos, los cristianos somos tentados a pensar que nos falta algo en nuestra vida espiritual, que nos falta algo en nuestra experiencia espiritual. No puede ser, razonamos, ¿verdad? Nosotros, no creo que a los demás cristianos les pase lo mismo que a mí. No me diga que todos viven de la misma manera. ¿Cómo puede ser que estas dudas me asalten? ¿Cómo puede ser que estos temores me agiten? ¿Cómo puede ser que estas preocupaciones me abrumen? ¿Cómo puede ser que estos fracasos sean tan frecuentes? Algo me falta. He puesto mi confianza en el Señor Jesús. He ido en arrepentimiento a la cruz, pero no puedo tener esa victoria y esa plenitud y eso permanentemente. Siempre estoy en medio de algún tipo de tensión. Algo me debe faltar. Pero la certeza que Pedro transmite aquí a sus lectores originales y a nosotros es indiscutible. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Si tú en arrepentimiento y fe has sido llevado por el poder del mensaje del Evangelio a Cristo, no te falta nada para la vida y para la piedad. Absolutamente nada. No son pocos los que por la falta de comprensión se fatigan espiritualmente. No son pocos los que por la falta de comprensión anhelan algo así como una experiencia dramática en la vida cristiana que los libre de la lucha y de la tensión espiritual. Anhelan sufrir algo así como una metamorfosis instantánea, ¿verdad? Que algo pase, que yo sienta algo, que algo me impacte de una manera más allá de la comprensión. Y si no lo tienen, se frustran profundamente. Hermanos y amigos, no hay duda que vivir en un mundo caído y poseer una naturaleza pecaminosa que nos acosa continuamente genera mucha tensión. Nos vemos jalados, tironeados en una dirección y otra continuamente. Eso lo declara la Escritura, eso es inevitable. Algunos piensan que necesitan algo más luego de la conversión para que esa lucha y esa tensión y ese tira y afloje desaparezcan. Una segunda experiencia, un bautismo con el Espíritu Santo, algo así como un Pentecostés personal. Pero todas esas posibilidades o todas esas expectativas no son bíblicas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. A.B. Simpson es el que estructuró la doctrina que la mayoría de las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera
predican y viven y creen. A.B. Simpson, él creyó experimentar y enseñó que el creyente podía y debía ser totalmente santificado. ¿Verdad? Que en un momento tenía que pasar por una crisis posterior a la conversión. Y esa crisis posterior a la conversión le libraría de la presencia de alguna manera del pecado y sería realmente librado y así vivir una nueva dinámica de crecimiento, de santidad y de eficacia en el servicio. Eso es la santidad instantánea, ¿verdad? El perfeccionismo instantáneo. Pero tal cosa no aparece en la Escritura. La Biblia plantea otra cosa. La Biblia plantea la santificación como teniendo punto de partida en la justificación y como teniendo su punto culminante en la glorificación. Dios nos justifica cuando vamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahí comienza un proceso de santificación que se extiende durante toda la vida hasta que despertamos en la semejanza con Cristo en la glorificación. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que habla Romanos capítulo 8. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. No existe tal cosa como justificación, paréntesis, crisis, experiencia crítica, santificación completa hasta que Cristo venga. No existe eso en la Escritura. Lo que la Biblia enseña es otra cosa. No existe tal cosa como un momento decisivo, un punto de inflexión, una marca de límite, un umbral, un punto de ruptura, un evento distinto, un momento de la verdad. No existe. Jonathan Edwards creía eso. Él experimentó lo que él llamó, dice que experimentó una segunda conversión. John Wesley también predicó esa segunda conversión, esa segunda experiencia. Las iglesias wesleyanas todavía predican esa doctrina. Pero no encontramos eso en la Biblia. No lo encontramos en la Escritura. Debemos aferrarnos a la verdad bíblica. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nosotros queremos escapar de la lucha, queremos pasar por una experiencia que nos libre de la lucha, pero la Biblia enseña que no necesitas una nueva experiencia. Lo que sí necesitas es entender, es aceptar y es creer que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder y vivir conforme a eso. Eso es lo que necesitamos. Esa es la verdad. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por su divino poder, dice allí, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahí está. La capacitación para la vida piadosa viene por la operación del poder divino. Viene por la operación del poder de Dios. ¿A qué se refiere? ¿Qué es ese divino poder? No es una fuerza, no es una energía, es una persona. ¿Quién es que hace efectiva esa provisión de poder en nuestra vida diaria? El Espíritu Santo de Dios. No hay ninguna duda. Él es quien imparte en nosotros el divino poder. Son gloriosas las palabras de todo el capítulo 8 de Romanos, ¿verdad? Seguramente muchos de ustedes han pasado por ese capítulo alguna vez. En algún momento vamos a estudiarlo versículo por versículo. Son palabras tremendas, luego de declarar la provisión que se ha hecho para nosotros en la santificación, en nuestra identificación con la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo en Romanos capítulo 6. Se plantea la lucha del creyente, tratando de vivir de acuerdo a lo que sabe que es correcto, pero imposibilitado de vivir de acuerdo a eso, porque hay un poder y una ley en sus miembros. A la magnífica noticia de Romanos capítulo 8, que eso puede ser cierto solamente por el poder del Espíritu Santo. Preciosa esa trilogía, esos 3 capítulos allí en Romanos, capítulos 6, 7 y 8. Tremendas las palabras del capítulo 8 de Romanos.
¿Ustedes han tomado nota de las implicaciones de todo lo que enseña capítulo 8 de Romanos? A veces, y lo digo sinceramente, en oportunidades, da la impresión de que el único versículo que hay en Romanos 8 es el 28. ¿Verdad? Todas las cosas ayudan a bien, conforme a los que sus propósitos son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Probablemente ninguno de nosotros conozca otro versículo de memoria de capítulo 8 de Romanos más que ese. Y lo usamos ahí cuando estamos enfermos, cuando se muere el perrito, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando no nos alcanza el dinero. Todas las cosas ayudan a bien. Pero hay mucho más en ese capítulo. Vayamos ahí un momentito y leamos lo que dicen los versículos 1 al 8. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 8. Ahora pues, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Han tomado nota de las palabras del versículo 4? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esas también son palabras temerarias. Esas también son palabras tremendas, ¿verdad? Tremendas para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y entiendo que no habla de una justicia posicional, sino que habla de una justicia práctica. Una justicia practicada diariamente, que se verifica en función de la obra de Cristo y que se verifica en función del poder del Espíritu que nos es dado en el momento de la conversión. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la declaración. La ley no puede esperar que la carne obedezca a sus preceptos y que el hombre obre justicia. Usted le puede dar lata, permítanme la expresión, a su carne ordenándole: no mientas, no mires, no envidies, no codicies, no te enojes, no guardes rencor, no pelees. Y la carne nunca jamás va a obedecer. La carne no puede ni quiere. La ley lo único que hace es revelar el pecado, es revelar nuestra condición, es manifestar nuestra maldad, pero jamás puede dar el poder o conseguir la obediencia de la carne. No le pregunte más a su hijo: ¿cuántas veces más te voy a tener que repetir lo mismo? Porque no va a poder hacer lo que usted le dice naturalmente y con gozo, porque la ley incita, revela el pecado. Usted le da la orden, pero en esa orden no va el poder para que le obedezca. No va. ¿Cómo se verifica esa obediencia? Solamente cuando el Espíritu de Dios viene a morar en el corazón. Cuando el Espíritu de Dios es implantado en nosotros. Cuando recibimos una nueva naturaleza. Entonces la ley manda y yo puedo obedecer. Si no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley no puede esperar que la carne obedezca a sus preceptos y que el hombre obre justicia, como acabamos de decir, ni aún el creyente, pero el Espíritu me equipa para la obediencia. Eso es, ¿sí? Es solamente un encuentro
en ese encuentro personal más profundo con el Espíritu Santo, es el que abrirá la puerta a una nueva y permanente obra de santificación. Pero aquí Pedro escribe a todos los lectores sin distinción: al ir a Cristo les ha sido dada todas las cosas que necesitan para la vida y a la piedad. Sigamos el pensamiento de Pablo acá en Romanos 8 un poquito más. La ley no puede producir por causa del pecado la obediencia del pecador. Fíjense, lo que era imposible para la ley, dice el versículo 3, por cuanto era débil por la carne. La ley no puede producir por causa del pecado la obediencia del pecador. La ley no puede llevar al hombre a los ideales de justicia y santidad que sus preceptos exigen y reclaman. ¡Qué frustración! ¿La has experimentado? Esa es la experiencia de Romanos capítulo 7. Pero Dios puso fin a esa situación de angustia. ¿Cómo? Enviando a su Hijo Cristo y condenando al pecado en la carne. Y así aplicada esa obra al corazón, nos es posible alcanzar los ideales de justicia y santidad que la ley persigue, no andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso también es parte del mensaje del Evangelio. Vivo en tensión, pero puedo andar en santidad. Maravilloso. Su divino poder, la capacitación del Espíritu Santo. Imposible ser piadoso en la propia fuerza. Posible ser piadoso en el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que enseña la Escritura. Su presencia, por supuesto, no elimina la lucha. La presencia del Espíritu no elimina la lucha. ¿Por qué? Porque nuestros enemigos continúan actuando. Nuestros enemigos continúan oponiéndose a nuestra determinación. El pecado sigue vivo. El mundo sigue intentando seducirnos. El diablo continúa acechándonos. Pero su presencia nos equipa para andar en santidad y piedad. Ya conocemos las palabras de Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. La Biblia aquí habla de lucha. Hay una lucha continua entre la carne y el Espíritu, y esa es la experiencia normal de un cristiano. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, que también conocemos. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que sí tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí también hay lucha, y esa es la experiencia normal del cristiano. Primera Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, también lo conocemos el texto. Primera Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí también hay lucha, y esa es la experiencia normal del cristiano. Tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder. Es por el ministerio y la presencia en nosotros del Espíritu Santo de Dios que eso se hace realidad en nuestras vidas. Pero eso no implica la ausencia de lucha. Los enemigos siguen activos. Vivimos en tensión
Pero la buena noticia es que podemos vivir una vida piadosa equipados con el poder de Dios. Eso es la realidad. Un incrédulo no sostiene ninguna lucha. Un incrédulo no tiene ningún problema en lo que tiene que ver con su vida espiritual, pero el cristiano sí. Y el Espíritu nos capacita para permanecer y guardarnos en el camino de la piedad. La lucha es el resultado del nuevo nacimiento. Desde que nacemos de nuevo, empieza la batalla. El pecado se opondrá, el mundo se opondrá, el diablo se opondrá. Pero tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad en nosotros, por el ministerio, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuidado cuando tú hablas con alguien que no conoce al Señor y dice, no tenés que ir al Señor porque no sabés la vida maravillosa que te espera. Es cierto, hay realidades eternas y realidades espirituales maravillosas, pero la verdad es que la vida del cristiano es una vida de lucha. Hay lucha en la vida del cristiano. Pero para ello, todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. En el libro o la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 10. Capítulo 2, versículos 6 al 10 de la carta de Pablo a los Colosenses. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La iglesia de Colosas era una iglesia sacudida por la falsa doctrina. Probablemente algunos de los hermanos estaban fluctuando, dudando, trastabillando. Se estaban sacudiendo las raíces, estaban en riesgo de perder la firmeza en la fe por haber sido influidos por filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero a pesar de eso, Pablo dice, vosotros estáis completos en Él. Lo que falta es que traigan a la experiencia esa realidad de estar completos. Por eso tienen que permanecer arraigados, deben andar por fe, deben sobreedificarse en Cristo, deben estar confirmados en la fe. Ahí está la experiencia de la lucha. A pesar del sacudimiento doctrinal, Pablo no duda que ellos están completos en el Señor Jesús y les anima a vivir y permanecer en base a esa realidad de estar completos en Jesús. Eso es maravilloso. Nosotros necesitamos comprender y vivir de acuerdo a esa certeza. La lucha continuará y debemos esforzarnos en esa lucha haciendo uso de los recursos que nos han sido otorgados. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder. Hermano, no te sorprendas por la lucha. No te sorprendas, no te desalientes. Es parte de la experiencia del cristiano. Ten cuidado de enfrentar esa lucha, ejercitando la fe, usando los recursos que son nuestros en Cristo Jesús. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Volviendo a 2 de Pedro capítulo 1, la segunda cosa de la que vamos a tomar nota aquí en el versículo 3 esta mañana es la base de esa provisión. Tenemos una provisión que Dios nos ha hecho. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuál es la base en que nos han sido dadas esas cosas? ¿Cómo nos fueron dados esos recursos? ¿En base a qué nos fueron otorgados? Hay una palabra muy importante ahí en el versículo 3 y es la palabra mediante. Mediante. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante o por medio de
¿Cuál es la base de esa provisión? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo llegamos a poseer todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Conociendo al que nos ha llamado por medio de su gloria y excelencia. Todo nos ha sido dado como mediante, por medio, atado al conocimiento. Estas cosas nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién es el que nos llamó? Debemos saber quién es, ¿verdad? Hay quien llama y hay a quien hemos conocido, y mediante ese conocimiento recibimos todo lo que necesitamos para la vida piadosa. En la primera carta que Pablo escribió a los Corintios, en el capítulo 1, el versículo 9, si quieren buscarlo, si no prestan atención a la lectura nomás, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿Quién es el que llama? Ahí está. El que llama es Dios. Y porque Él llama, podemos conocerle. Y Él responde, o al responder a ese llamado, llegamos a conocerle. Lo maravilloso aquí, lo impactante, es que es Dios quien toma la iniciativa, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Es Dios quien toma la iniciativa al llamarnos y traernos al conocimiento de Él. Jamás por nosotros mismos hubiéramos tomado la iniciativa de ir a Él. Jamás por nosotros mismos hubiéramos tenido el deseo de conocerle. Él tomó la iniciativa. Él nos llamó a la comunión con su Hijo. Y cuando fuimos llevados a la comunión con su Hijo, en ese conocimiento se nos ha otorgado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es Él que tomó la iniciativa. Miremos las palabras del Salmo 53. Salmo 53. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, dice el versículo 1. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y no lo había. Cada uno se había vuelto atrás, no había ninguno que buscara a Dios. Todos se habían corrompido, no había ninguno que buscara a Dios. No hay quien haga lo bueno, no había ninguno que buscara a Dios, ni hay ni aún uno. Pablo usó estas citas del Salmo para darnos esa radiografía espiritual del pecador en Romanos capítulo 3. Son citas de este Salmo 53. Jamás hubiéramos nosotros tomado la iniciativa de ir a Él. Jamás hubiéramos nosotros tenido el deseo de conocerle. Él nos llamó. Fue Dios quien nos trajo al conocimiento de Él. Y al traernos al conocimiento de Él, nos capacitó con todas las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad. Dios fue quien llamó a Abraham cuando estaba entregado a la idolatría en Ur de los Caldeos, ¿recuerdan? Fue Dios quien llamó a Moisés cuando vivía como un fugitivo huyendo del faraón porque había matado a un egipcio y se había refugiado en el desierto. Fue Dios quien llamó a Saulo de Tarso en el camino a Damasco cuando Saulo perseguía sin miramientos a la iglesia. Y es Dios quien llama a cada uno cuando aún estábamos muertos, o ha llamado a cada uno de sus hijos cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La iniciativa es de Él. Él llama para que lo conozcamos. Y en ese conocimiento nos imparte todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Y cómo nos llama Dios? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros, dice Segunda Tesalonicenses 2:13, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor,
de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual nos escogió desde el principio para salvación, nos asegura la santificación por el Espíritu, a lo cual la fe en la verdad os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llama Dios? Llama por el Evangelio. Esa es la manera de Dios llamar. El Dios del cielo nos llama por el Evangelio, nos lleva al conocimiento de Él, nos da su Espíritu Santo y nos capacita para vivir una vida piadosa. Qué historia tan maravillosa la de una persona que experimenta eso, ¿verdad? Esta es mi historia. Él me llamó por el Evangelio. Él me llevó a conocerle en Cristo. Él me capacitó para una vida piadosa. Esa es mi historia. Es tu historia si eres un cristiano. Es la historia de los lectores originales de Pedro. Y es la historia de Pedro también. Es la historia de cada creyente. Tiene matices la historia. Las circunstancias por las cuales lo llamó son distintas. Algunas son sencillas, otras son espectaculares. Pero esa es la historia de todo creyente. El llamado por el Evangelio. Y esto tiene implicaciones muy importantes. Nadie llega al conocimiento de Dios por medio de Cristo sin haber oído el mensaje del Evangelio. Eso lo tenemos que tener bien claro, hermanos. Es por el Evangelio que Dios llama. Dios nos llama por sueños. Dios nos llama por visiones. Dios no llama por experiencias místicas. Dios no llama por experiencias espirituales. Dios no llama por experiencias religiosas. Dios llama por el Evangelio. Si alguien nunca ha oído el Evangelio, no puede y no habrá conocido jamás a Dios. El Evangelio nos lleva al conocimiento de Dios y debido a ese conocimiento, por su divino poder, nos son dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por esa razón, tantos que profesan ser cristianos no viven vidas piadosas. Profesan ser cristianos, pero no viven vidas piadosas. No pueden, porque la mayoría de ellos no han oído el Evangelio, no han sido llamados, no le han conocido, no han oído, no les han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cuántas implicaciones tiene esa verdad? Amigos, hermanos, no nos sorprendamos cuando un religioso cae en una conducta grosera. No puede hacer otra cosa, no conoce a Dios. Y solo por el conocimiento de Dios nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No nos escandalicemos cuando un falso evangélico cae en una conducta grosera. Si no ha sido llamado por el Evangelio, si no ha sido llevado al conocimiento de Dios, no puede vivir una vida piadosa porque no le han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y no podemos pasar por alto otro detalle. El llamado, según 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, da como resultado la piedad. La piedad. Piensen en eso. El resultado del llamado no es la prosperidad ni la felicidad. El resultado del llamado no es ni la salud ni el bienestar. El resultado del llamado no es ni cierto tipo de lenguaje ni cierta vida moral. No, el resultado del llamado es la piedad. El conocimiento nos capacita con todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa. No tenemos que confundirnos. Hermanos, amigos, cualquier experiencia presuntamente de salvación, cualquier experiencia presuntamente de bendición, si en su base no tiene la predicación del Evangelio, no es de Dios. Cualquier experiencia presunta de salvación, cualquier experiencia presunta de bendición, si no tiene como base la predicación del Evangelio, no es Dios quien obra.
no es Dios quien ha obrado, porque Dios nos llama mediante el Evangelio. Eso es lo que enseña la Escritura. Es por el Evangelio, al oír y creer el Evangelio, que recibimos el Espíritu Santo de Dios. Es por el Evangelio, es por oír y creer al Evangelio que nos son dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Si no hay un escuchar el Evangelio, no hay salvación. No es posible la vida piadosa. Tenemos que estar ciertos en eso. Y aun cuando el que exija haber tenido ese conocimiento llame a Dios papito, si no ha procedido el arrepentimiento y la fe, si no ha procedido al arrepentimiento y por la fe no se ha colocado bajo la virtud de Cristo, no conoce a Dios, le es imposible vivir una vida de piedad. Eso es, tenemos que tenerlo bien en claro. ¿Qué consideraciones surgen de esta verdad? Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, maravillosa provisión. ¿Cuál es la base para obtener esa provisión o para disfrutar de esa provisión? El mensaje del Evangelio, por el cual Dios nos llama y nos trae al conocimiento de Él. Y qué consideración tan gloriosa la del final del versículo 3, ¿verdad? Nos llamó, 2 Pedro 1:3, por su gloria y excelencia. El llamado tiene su fundamento y causa en la gloria y la excelencia de Dios. Dios no te llamó por tu importancia, ni porque Él vio lo que podía llegar a ser en su reino. Hay gente, a veces caemos en esa trampa y decimos, si se convirtiera, qué valioso, qué útil sería en el reino, como si fuera por esa gloria, por esa excelencia personal que tiene que ser salvado. No es por eso, es por la gloria de Dios y por la excelencia de Dios, no por nuestra importancia, no por nuestros méritos. Nos llamó por su importancia y por sus méritos. No son pocos los que dicen al evangelizar, mira, te quiero contar que tú no sabes el valor que tienes. No te suicides, no te arruines la vida, no te entregues al pecado porque tú eres muy valioso para Dios. Él ha visto tanto valor en ti que ha dado a su Hijo para morir por ti. No. Es por su gloria y excelencia, no por algún valor o mérito que Él haya visto en nosotros. Esa presunción es errónea. Él te llamó por el Evangelio, por su gloria y excelencia. No fue por mí que me llamó, no fue por ti que te llamó, no es por la persona que llama, es por su gloria y excelencia. Nos llamó por su gloria y excelencia, nos llevó al conocimiento de Él por su gloria y excelencia, nos equipó con todas las cosas necesarias para la vida y para la piedad por su gloria y excelencia. Todo eso para que nuestra vida exalte su gloria y su excelencia. ¿Qué estaba haciendo Abraham cuando Dios lo llamó? Entregado a la idolatría en Ur de los Caldeos. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando Dios lo llamó? Huyendo como un fugitivo de la ley, viviendo en el desierto, escondiéndose del faraón. ¿Qué estaba haciendo Saulo de Tarso cuando Dios lo llamó? Persiguiendo a la iglesia, buscando matar a los cristianos, oponiéndose al avance del reino de Dios. No fue porque Dios dijo, me conviene llamar a Abraham. Sí, claro que sí. Me conviene llamar a Moisés, claro. Me conviene llamar a Saulo. No. Por su gloria y excelencia. La causa de eso está en Él. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Esa es la provisión. Y la base, el mensaje del Evangelio, por el cual Dios nos llamó. Por ese mensaje fuimos llevados al conocimiento de Cristo. No por mérito propio, sino por la gloria de Dios. Así que reposa, alma mía. Si me llamó por su gloria y excelencia y no porque viera méritos en mí, no cambia nada
que yo sea como sea, es por su gloria y excelencia. Por su gloria y excelencia. 3 cosas para pensar al terminar. Primero, como cristianos, no pensemos en nosotros mismos solo en términos de comodidad y riqueza material. Somos muy propensos a tener envidia de los que tienen mucho o más que nosotros, ¿verdad? Somos muy propensos a eso. Muchos que no tienen, somos dados o movidos por celos y envidia hacia los que tienen. Nos quejamos de las desigualdades de la vida y quizá esa sea nuestra suerte en la vida. Tener menos que muchos, aceptémoslo, pero en lo espiritual, todos los creyentes disponemos de todo lo necesario y en abundancia. Piensa así de ti. Soy rico espiritualmente. Tengo todo lo que necesito espiritualmente. Probablemente tú pienses, si tengo que hacerme una operación, no tengo el dinero. Si tuviera que enfrentar tal desafío, se rompiera todo en mi casa y tengo que hacer un montón, no tengo el dinero. Puede ser que en lo material, para enfrentar ciertos desafíos, estés limitado en alguna manera, pero para ningún desafío espiritual estás limitado. Para ningún desafío espiritual, sea la tentación que sea, la prueba que sea, el conflicto que sea, la necesidad que sea, no estás limitado, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas por su divino poder. Así que como cristianos no pensemos en nosotros mismos solo en términos de comodidad o recursos materiales. Segundo, como cristianos, tengamos en claro que toda experiencia espiritual válida tiene como base el mensaje del Evangelio. Pregúntale a aquel que dice que es hermano tuyo. Escucha a aquellos que proclaman ser predicadores y mensajeros de Dios donde sea. Y fíjate, filtra, discierne si conocen el Evangelio. Porque toda experiencia espiritual válida es válida solamente si tiene como base el mensaje del Evangelio. Este tiene que estar establecido en nuestra mente. Invitar a la iglesia, hablar del Señor, intentar dar esperanza, eso no es el Evangelio. A veces nos encontramos con alguien, hablamos, sí, porque Dios y el Señor, pero eso no es evangelizar. Hablar del Señor no es evangelizar. Evangelizar es dar esas 2 noticias, una mala y una buena. Estás condenado por tu pecado. Cuando salgas de este mundo enfrentarás el juicio de Dios. No hay manera que te puedas escapar de ese juicio por ti mismo, pero hay una buena noticia. Vino Cristo. Él pagó por ti. Él tomó tu pecado. Él lo llevó a la cruz. Él sufrió su castigo. Si vas a Él en arrepentimiento y fe, tienes salvación eterna. ¿Tiene claro? Eso es evangelizar. Eso es lo que tenemos que proclamar. Y nosotros tenemos que discernir si las personas que profesan ser salvas, ser cristianas, tienen claro lo que es el Evangelio. Haber vivido experiencias dramáticas supuestas no asegura la salvación de nadie. A mí se me apareció el Señor Jesús en un sueño. Dicen algunos, dice, uy Señor, ¿qué le digo? Estaba en la iglesia y de repente me sentí como transportado. Cuando oraron, ay Señor, ¿qué le digo? Dile que está engañado. Dile que haya sido transportado hacia no sé dónde y que haya visto a no sé quién, todavía está en el camino de la perdición. Díselo, porque quizás no hay más oportunidad. Haber vivido experiencias dramáticas supuestas no asegura la salvación de nadie. Solo por el Evangelio llegamos al conocimiento de Cristo y recibimos así todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y por último, como cristianos, nunca olvidemos que Él nos llamó por su gloria y excelencia. La causa del llamado está en Él. No es por tu valor, es por su gloria. No es por tu utilidad,
es por su excelencia. Él nos llamó por su gloria y excelencia. Nunca olvides cómo estabas cuando te encontró. ¿Cómo estabas cuando te encontró? Abraham rendía culto a los ídolos, Moisés huía de la ley, Saulo se levantaba contra Dios mismo. Si hubiera sido por ellos, no había mérito en ellos para ser llamados. Pero Dios los llamó por su gloria y excelencia. El Señor te llama por el Evangelio. Ven a Cristo. Conviértete, abandona tus pecados, arrepiéntete. Reconoce que has faltado a Dios. Reconoce que no puedes pagar esa deuda. Él es justo en condenarte. No importa cómo estés. No importa lo que hayas hecho. En Cristo hay perdón y salvación. Es por su gloria y excelencia. Y si andando como andabas te llamó, no te negará nada, ni te abandonará ahora que ya eres de Él. No lo hará. No lo hará. Oremos. Padre, muchas gracias una vez más por la libertad que tenemos para reunirnos, para abrir nuestras Biblias, para proclamar tu palabra. Te rogamos que tú tomes la Escritura y la hagas obrar en nuestros corazones. Que no olvidemos lo que hemos escuchado. Que el enemigo no quite lo que ha sido sembrado, sino que tu Espíritu lo use para que lleve fruto en nuestras vidas, para tu gloria nada más. En el nombre de Jesús.